Ahí está el micro abierto, ¿eh? La Facultad de Derecho les da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a nuestro ciclo de conferencias en línea Jueves de Derecho Civil. El tema de hoy será el registro civil, que será moderado por el maestro Miguel Ángel Beltrán Lara. Adelante, maestro. Gracias, muchísimas gracias. Como siempre, al equipo técnico de la Facultad de Derecho y desde luego a su director Raúl Contreras Bustamante, hoy con un tema importantísimo y con una invitada de lujo. Vamos a hablar el día de hoy acerca del registro civil. El registro civil, como sabemos, es una institución fundamental para la vida social de México, y qué mejor que nuestra querida maestra, la doctora Rosalía Ramos García, especialista en estos temas, que seguramente nos platicará no solo acerca de los aspectos técnicos o doctrinales del registro civil, sino que con las preguntas de ustedes esto se verá enriquecido porque podremos ver muchas experiencias y muchas cuestiones prácticas. Así es que bienvenidos como siempre todos los jueves a estos sus jueves de Derecho Civil. Yadira, amada, muchas gracias por estar aquí. Como decía hace un momentito, invitada de lujo con nuestra querida maestra Rosalía Ramos. Yadira, adelante, por favor. Mil gracias. Buenas tardes, maestro. Qué gusto verte otra vez. Gracias, Alberto, por tu ayuda, por tu asistencia. Por supuesto, gracias a la maestra Lore. Veo que está presente también la maestra Amada del Carmen Gaitán, quien ha impulsado estos jueves, quien ha impulsado todas estas cátedras, me atrevería a decir, jueves a jueves, en donde vemos temas importantísimos. Y como bien lo señaló el maestro Miguel Ángel Beltrán, presidente del Colegio de Profesores en Derecho Civil de nuestra Facultad de Derecho aquí en esta casa de estudios, pues vamos a tener, o tenemos afortunadamente, la presencia de la doctora Rosalía Ramos García, una gran profesionista, un gran ser humano. Me lo voy a decir obviamente a título personal porque además es una gran amiga mía a quien admiro, respeto y quiero muchísimo. Hablar de la doctora Rosalía, pues es hablar de una trayectoria bastante amplia y completa. Me voy a atrever a dar rápidamente, porque me mandan su reseña curricular y digo, no, pues me voy a tardar aquí 2 horas. Entonces voy a tratar de hacer un resumen. La doctora Rosalía es licenciada en Derecho por nuestra casa de estudios, ostentó la tesis rectificación, fíjense qué adecuado al tema que vamos a hablar el día de hoy, bueno, que ella va a abordar el día de hoy. Es rectificación de actas de registro civil, siendo aprobada en su examen profesional con mención honorífica. Tiene el título de perito en evaluación de bienes, muebles e inmuebles. Cuenta con el grado de maestría en Derecho Procesal Penal, Procedimiento Penal Acusatorio, Juicios Orales por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. También es doctora en Derecho Familiar por la Universidad de Tepantlato y doctorante en Derechos Humanos con orientación a Derecho Penal y Constitucional en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Ejerció, dice aquí ejerció, pero me parece, doctora, sigues ejerciendo la abogacía indudablemente desde hace 25 años. Se desempeñó como jueza del Registro Civil de la Ciudad de México del 2005 al 2011 y, bueno, actualmente es visitadora judicial del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Basta decir que también es maestra, es catedrática, tanto en posgrado de nuestra universidad como en otras instituciones, a las cuales, bueno, voy a omitir, no porque no sean importantes, sino porque ya me estoy llevando un buen tiempo. Entonces, bien, le doy la más cordial bienvenida. Por supuesto, agradezco, y se me estaba pasando, al doctor Raúl Contreras, que nos dé la oportunidad de transmitir todos estos programas, al maestro Ricardo Rojas, le mando un fuerte saludo, un abrazo. Y doctora, bienvenida, doctora Rosalía. Muchísimas gracias, maestra Huerta. Pues en primer lugar agradezco enormemente que me hayan invitado a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, a nuestro señor director Raúl Contreras Bustamante, a nuestro director, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil, al notario Miguel Ángel Beltrán Lara,
a las maestras muy queridas, amadas del Carmen Gaitán Arredondo, y nuevamente, Huerta, de veras, maestras y maestros, agradezco enormemente que lo poquito que sé pueda darlo, y qué mejor en nuestra máxima casa de estudios. Y pues el tema que yo elegí, la verdad, me apasiona. Es un tema que, si escucharon, desde que era una jovencita de 20 años, me interesó el registro civil, al grado de que mi tesis de licenciatura fue las actas del registro civil y su rectificación en el sistema jurídico mexicano. Tengo muy poco tiempo, perdón, estoy en su casa porque no quise trasladarme a mi fuente de trabajo, y más que una conferencia, quiero que sea una charla. Yo sé que tengo poco tiempo, quiero omitir muchos antecedentes del registro, históricos del registro civil, pero también es importante, dada la importancia de la misma, pues de dónde venimos, porque voy a tocar un tema bastante interesante y poco explorado. He dado conferencias en distintas escuelas y de veras hablar del registro civil me llevaría yo muchísimas horas. Porque algo tan importante como es el registro civil que das desde el inicio hasta la póster del ser humano, pasando por la reina, yo decía cuando era juez del registro civil, del matrimonio. Es decir, está desde el nacimiento del ser humano hasta la muerte. ¿Y por qué digo de antecedentes? Porque si me voy a los antecedentes, pues puedo remitir desde Egipto, cuando se llevaba el libro de muertos, pasando, obviamente, no me puedo olvidar de las clases que también me apasionan, de Roma, donde vemos ahí el último monarca romano, Servio Tulio, que lleva un intento para clasificar independientemente, para crear algunos comicios, pero donde se llevaba a cabo también ciertos registros. Pero ¿dónde podemos encontrar nuestros antecedentes en relación al registro civil? Sin duda alguna, en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, en aquella época, en 1563, para ser más preciso, a través de un concilio de Trento que se establecieron la obligación de llevar 5 libros. ¿Cuáles son los 5 libros importantes para ciertos actos parroquiales, como eran el bautismo, sacramento, las confirmaciones, los matrimonios, y ellos los llamaban los entierros, y también algunos censos parroquiales? Y durante durante muchos años, en México, obvio, al darse la conquista de México, pues establecieron que el único que llevaba los registros eran los asientos de las iglesias, de la Iglesia Católica. Luego entonces, si no se profesaba esa religión, incluso en caso de que falleciera una persona, los enterraban fuera de la ciudad. Tenía uno que tener pues esta religión católica. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el primer inicio que vemos para llevar a cabo la secularización de estos actos tan importantes que estaban a cargo de la Iglesia Católica, pues lo establece el 27 de enero de 1857 Ignacio Comonfort. Pero sin embargo, como estábamos en aquellas épocas de convulsión, de revoluciones, o mejor dicho, de guerra, pues no es hasta en el puerto de Veracruz, un 28 de julio de 1859, dentro del paquete de las leyes de reforma, se expide la ley orgánica del registro civil. Entonces, este es un parteaguas importantísimo, porque estamos hablando que esta noble institución de la cual estoy hablando, pues tiene ya 162 años, bastante tiempo. Amén de que inclusive ahorita lo vamos a ver, todavía nuestro actual Código Civil, y si memoria no me falla, el artículo 412 del Código de Procedimientos Civiles de la ley, me estoy refiriendo de la Ciudad de México, nos habla de las partidas parroquiales, o sea, todavía las cuales obviamente se daban anteriores a la instauración de esta noble institución registro civil. Pero para que tengan valor probatorio, así lo reza este acápite, pues deben ser cotejadas por notario.
entonces vean que no hacen prueba plena, a diferencia de hoy por hoy de las actas del registro civil. Perdón porque estoy en mi casa y se escucha algunos las clásicos sonidos. Bueno, la institución del registro civil, según lo reza nuestra codificación, pues es una institución de buena fe, de orden público. ¿Y cuál es el objeto o el objetivo que tiene esta noble institución? Número 1, conocer, autorizar, inscribir, resguardar y dar constancias de los hechos del estado civil de las personas físicas. Vean la definición tan amplia que nos da nuestro Código Civil. Yo entiendo que está, ahora sí que a través de estos medios podemos escucharnos en todo el interior de la República, amén de que existen pues 32 códigos que hablan de relación, pero todos coinciden en esta figura, la figura de Benito Juárez, reitero, el 28 de julio de 1859, cuando ya se da la separación, ya ese poder tan amplio que tenía la Iglesia Católica, lo toma el Estado. Lo toma el Estado y creando esta institución. ¿Y qué es lo que va a controlar de alguna forma el registro civil? Pues todos los actos, reitero, desde el nacimiento. En aquel entonces se abarcaban 7 libros, 7 hermosos libros. Yo me acuerdo cuando fui servidora pública, juez del registro civil, hay ciertos juzgados que tienen acervo histórico propio. Es decir, desde la instauración del registro civil se encuentra Verbigracia, el juzgado 19, aquí en la Ciudad de México, Verbigracia, el juzgado donde yo estuve, que fue el juzgado 24 de Iztacalco, donde encontraba yo hermosos libros empastados, donde en aquel entonces, estoy hablando de 1870-72, aparecen actos jurídicos de puño y letra, letras hermosas, y donde el matrimonio era indisoluble. Vean la importancia de este acervo, que es acervo histórico. Pero quiero comentarles, amén de que ahorita lo chequemos, desde el desde julio del 2010, todos los juzgados, por razón de que hay juzgados, instalaciones muy pequeñas, todo lo tienen las oficinas de Arcos de Belén. Bueno, en base a lo anterior, quiero comentarles que ya les dije brevemente los antecedentes del registro civil, que nacen a través de Benito Juárez el 28 de julio, han existido también ciertas reformas, por ejemplo, en 1935, donde la ley orgánica ya se establece a través de formatos, y en 1979, cuando ya se dan las famosas máquinas de escribir, ya se hacen a través de formatos denominados RC5, porque se hacían en 5 formas, pero escritas a máquina. Hoy por hoy sabemos que son a través de folios, y cumpliendo 250 folios, porque cuando todos están interconectados, todos los 50 juzgados de la Ciudad de México están interconectados, entonces elaboran, ya no son los libros, se mandan a empastar, según lo establece también la legislación correspondiente, cada principios de año. El primer mes, los jueces del registro civil tienen que mandar a empastar, a encuadernar esas 250 de los determinados actos jurídicos que se lleven, en 250. Ahora bien, hay actas que no son tantas, por ejemplo, que ahorita lo vamos a ver, el concubinato. En relación a esto, pues obviamente se van a remitir las constancias, pero esa es una obligación que tiene el juez. Bueno, pero volviendo a la institución del registro civil, aquí en la Ciudad de México, esto es importante que se los diga, existen los llamados jueces del registro civil, según reza el artículo 35, que a cargo del registro civil estarán los jueces del registro civil, cuyos principios básicos son la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia que deben tener estos servidores. Aclaro que en relación aquí son, y leyendo un poquito lo que nos comenta Fernando González López, quiero comentarles, sí, es una autoridad administrativa, y que es más llamado jueces del registro civil, si nos vamos con un tecnicismo, juez es el que juzga, y en todo el interior de la República se denominan oficiales del registro civil. Aquí es el único lugar en la Ciudad de México donde los denominamos incorrectamente
jueces del registro civil, pero así lo dice nuestro artículo, en especial el artículo 35. Y precisamente el funcionamiento de esta autoridad administrativa es autoridad a autorizar, ya les dije todo, y extender actas del Estado civil, tanto de mexicanos como de extranjeros. ¿Y cuáles van a ser esas actas del registro civil? Número 1, las de nacimiento. 2, y así lo dice, el reconocimiento. 3, adopción. 4, el matrimonio. 5, el divorcio administrativo, quiero aclararlo. 6, las actas de concubinato. 7, las actas de defunción, y así lo menciona, actos de rectificación de cualquiera de estos actos jurídicos. Y 9, el levantamiento de una nueva acta por reconocimiento de identidad de género. Entonces, si analizamos este artículo, desmenuzando el artículo 35 y sus correlacionados en todas las entidades de la República, el primer acto, la acta de nacimiento. El nacimiento, todas las personas, pues una forma de darnos nuestra identidad va a ser este documento tan importante, y es increíble, yo se los digo con conocimiento de causa, que muchas personas, niños inclusive en desventaja social, adultos mayores, a veces carecen de este documento más importante y primordial en su vida jurídica, el acta de nacimiento. Entonces, el acta de nacimiento nos va a dar ese derecho a la identidad. ¿Y cómo lo va? Y de acuerdo a la ley, a nuestro código sustantivo, adjetivo, perdón, pues el estado civil de las personas se comprueba con las constancias del registro civil y ningún otro documento. Por eso es un medio probatorio admisible, salvo que expresamente señala la ley. Entonces, si no analizamos en términos de ley, pues son documentos públicos, los atestados que expidan o las certificaciones de las actas del Estado civil expedidas por los jueces de esta institución. Entonces, tenemos el primer acto, el acta de nacimiento. Si ustedes analizan perfectamente el acta de nacimiento, ¿cuáles son los requisitos? Normalmente, pues para que poder nosotros, en este caso los jueces del registro civil, perdón, a veces como que todavía me apasiona y me sigo considerando juez del registro civil, los jueces del registro civil, pues las personas que acuden según, es hasta el primero los padres son los que están obligados a ir a declarar el nacimiento. ¿Y cómo lo van a declarar? Exhibiendo el certificado de nacimiento que hoy por hoy lo otorga el sector salud. Quiero comentarles que esto es importante, el certificado de nacimiento, ya también con la modernidad del registro civil, pues ya también tenemos un certificado que puede ser electrónico. Platicando con diversos compañeros de trabajo como jueces, son mínimos los que llegan en forma electrónica, pero sí también tienen, con eso de la modernidad, tenemos que conocer que también existen los certificados electrónicos. El certificado es una hoja expedida por el sector salud. ¿Y qué nos va a acreditar este documento? Expedido por el sector salud. Número 1, el nombre de la madre. Entonces, el juez del registro civil no va a poder hacer ningún cambio. Ahí tiene que aparecer el nombre de la madre, el sexo del niño. Aquí esto es importante que aclare. Fíjense que también, y eso qué bueno que se han abarcado tanto los derechos humanos. Quiero comentarles que en nuestros certificados de nacimiento aparecen, que expide el sector salud, sexo masculino y femenino. Pero ¿qué va a pasar con las personas intersexuales? Que ese es otro tema importante. Entonces, una persona que tiene un niño, un hijo, pues va a tener que acudir al registro civil a llevar a cabo la inscripción para el levantamiento de esta acta de nacimiento. Tiene que acompañar su certificado del sector salud, debidamente llenado. Incluso en la parte de atrás viene una fe de ratas, porque si falta algún dato. 2, tiene que llevar su identificación. Tiene que llevar un comprobante de domicilio que le pide la misma autoridad. Y el compromiso que tienen los padres, según reza aquí nuestro reglamento, el reglamento de la Ciudad de México del Registro Civil, es que tiene que ser dentro de los 6 primeros meses.
Y no es que les van a cobrar una multa, lo que pasa es que ya le van a pedir una constancia de inexistencia de nacimiento, del lugar donde nació, si nació aquí en el Distrito Federal, o el lugar, si es en provincia, del lugar donde viene. Entonces, esto también es importante que les aclare quiénes tienen la obligación de presentar a un niño. Pues obviamente los padres. Si la madre quiere ir y quiere que aparezca el nombre del padre, pues sin duda alguna, por la presunción legal que regula el 324, los hijos nacidos dentro de matrimonio, pues se presumen, existe la presunción de ser hijos de los cónyuges. Luego entonces tienen que exhibir su acta o copia certificada de su acta de matrimonio. Pero no es requisito. No es requisito porque puede ser simplemente con las actas de nacimiento de los padres. Un juez del registro civil no puede, y no lo hace, de hecho, no puede indagar la paternidad, va a decir, oigan, ahí sí lo que va a aparecer con certeza jurídica es el nombre de la madre. Entonces, el nombre de la madre. Y recuerden que hoy por hoy, la prelación de los apellidos es en el orden que indiquen sus progenitores, con eso de la equidad de género. Entonces, sí es importante saber que el nacimiento es el primer acto jurídico y donde nos da. Pero también existen los registros extemporáneos que se les pide, de acuerdo al reglamento, otros documentos, que puede ser también en el caso de los adultos mayores o de los niños en desventaja social. Aquí entendemos niños en desventaja social, aquellos pues obviamente niños menores de 18 años en pobreza, en extrema pobreza, en miseria, en completo abandono o maltrato psicoemocional, así lo dice, y de alguna forma que determinen la desintegración familiar. En este caso, el registro civil como institución de buena fe les va a dar, hay programas especiales para adultos mayores, porque muchísimas personas carecen de este documento. Y les piden ciertos documentos extras. Pero ¿qué pasa si al acudir al registro civil para el levantamiento de su acta respectiva se carece de este certificado como documento basal, podríamos decirle, el certificado de nacimiento que expide el sector salud? No lo van, o lo perdieron, o bien viene tachado, enmendado, simplemente la señora sale del hospital, sube un taxi y lo deja, porque estamos muy nerviosos, imagínense, recién tienen a su bebé, que pasa muy seguido. Ahí sí es necesario, como documento extra, acudir al búnker, a la Procuraduría, a la Fiscalía correspondiente, para con los documentos acreditar que fue madre y levantar una denuncia de hechos. También quiero hacer hincapié, que esto es bien importante, y ahí se los dejo a los estudiosos del derecho, que yo creo que el artículo, y se los he comentado a mis alumnos, el artículo 45, que reza que los testigos de las actas del registro civil deben ser mayores de edad. Analizando los diversos actos jurídicos, vemos, por ejemplo, un nacimiento, un reconocimiento, una adopción, matrimonio, divorcio, etcétera, etcétera. En ningún acta del registro civil hoy por hoy, al menos en la Ciudad de México, se requieren testigos. Sin embargo, para el acta misma, para el acta del Estado civil, para los documentos previos, a lo mejor sí, por ejemplo, en el caso de un procedimiento de rectificación de acta, que ahora sabemos que es competencia del registro civil, pues sí se requiere, sí lo considera el registro civil para llevar a cabo los documentos que regula el artículo 98 bis, documentos públicos y privados de diferentes etapas de la persona adulta, pues a veces si ellos creen necesario administrativamente la comparecencia de dos testigos, sí es necesario, pero no en el acta misma. Puede ver, y ahorita lo vamos a ver, en las actas de matrimonio, testigos de honor, pero que no firman el acta. Esto es importante que les haga mención. Entonces, para que lo vean ustedes en el Código Civil de la Ciudad de México, el artículo 45, a lo mejor una redacción más adecuada. Entonces, en relación al nacimiento. El nacimiento también tenemos los llamados registros extemporáneos, que son después de 6 meses. Ahí les piden una constancia de no registro, un año anterior al nacimiento y 2 posterior. En el caso, por ejemplo, de adultos mayores,
sí se va a requerir también la constancia, una declaración, una comparecencia, una denuncia de hechos ante la Fiscalía. En el búnker aquí, en lo que era la Fiscalía, Procuraduría, hoy Fiscalía, para que se haga precisamente ante la presencia de 2 testigos, el uso constante del nombre. 2, que manifestar bajo protesta de decir verdad ante la autoridad que no está registrado, porque les recuerdo que una persona no puede estar registrada 2 veces. Entonces, porque puede estar viciada esa de nulidad, pero ese es el caso. Otro acto jurídico que reza el artículo 35 que regula el registro civil, pues sin duda alguna es el reconocimiento de hijos. Es de suma importancia señalarles que tanto actas de nacimiento como actas de reconocimiento, como actas de adopción, de que no podemos hacer distingos de que es un hijo reconocido o un hijo adoptivo, en términos de nuestra codificación y en especial del artículo 78, 82, o bien en la adopción el 86 y 87, se levanta una nueva acta de nacimiento y se reserva la primigenia. Es decir, cuando un hijo es reconocido con cualquiera de las formas que regula nuestra legislación sustantiva, ya sea por una confesión judicial, ya sea por una presentación ante el mismo registro civil, ya sea a través de un reconocimiento por de acuerdo a las acciones de filiación, es decir, nuestro artículo 369 nos regula las diversas formas por las cuales puede llevarse a cabo un reconocimiento de hijos. Yo, por ejemplo, cuando las personas, cuando acudían las señoras a registrar a su niño, me decían, es que mi esposo no se encuentra, no estoy casada, pero pues quiero ya registrar a mi niño, adelante. En este caso, se coloca el nombre del niño, que ella me indique en términos del artículo 58, y los apellidos de la madre. Y obviamente en la parte de padres se colocaban, y así no se hacía ninguna anotación. Esto es en relación a la figura posterior. ¿Qué pasa después? Llega el señor y dice, lo vengo a reconocer, lo puede hacer. Si no aparece ningún padre, puede llevar a cabo el reconocimiento de ese hijo. Y ahí sí van a requerir el juez su acta de nacimiento, la primera que se levantó, las actas de nacimiento de los padres, el acta de matrimonio, si lo quieren, es necesario, su identificación, su comprobante de domicilio, se reserva el acta primigenia y ya se levanta una nueva acta de nacimiento, la cual, quiero comentarles, no va a tener ninguna anotación. Lo sabemos a través de la historia que antiguamente pues sí se hacía un distingo entre hijos fuera de ilegítimos que le llamábamos, etcétera, etcétera. Pero esa discriminación ya no se da. También en el caso de las llamadas, aunque la ley dice actas de adopción, ya no se dan actas de adopción. Cuando se lleva a cabo todo el procedimiento ante la autoridad jurisdiccional, esto es importante que les diga, se llevan a cabo todas las diligencias ante la autoridad jurisdiccional y el juez, el órgano jurisdiccional, en sus puntos resolutivos, va a determinar desde el nombre. Por eso siempre les digo a mis alumnos, chequen ustedes qué nombre. A lo mejor el nombre en un principio del hijo era Rosalía, pero ahora queremos llamarla Jennifer. Entonces tenemos que decirle desde ahí, porque lo que hace el juez del registro civil es nada más asentar los apellidos. Ya viene el órgano jurisdiccional, es el que ordena la reserva del acta primigenia del niño adoptado y el levantamiento de una nueva acta con los apellidos que le corresponden ahora de los padres adoptivos. Entonces, se aparece todo vestigio, porque antes efectivamente existían actas de adopción y en la parte de atrás lo que hacían los jueces era hacer una anotación. Esto yo cuando era juez de registro civil, estamos hablando en 2005, 2006, quiero comentarles que me llegaban muchos casos, decían, oiga, es que fue reconocido, es que ¿por qué le expidieron otra acta?
porque así, antes sí se decía reconocido conforme a tal y se hacía una anotación en el correspondiente libro. Hoy por hoy sabemos que si son reconocimientos, para que lo analicen ustedes, artículos 78 y 82, si es adopción, artículos 86 y 87, en correlación al 69 del reglamento, se va a levantar un acta de nacimiento, borrando todo vestigio. Un acta de nacimiento no puede tener anotación. ¿En qué casos solamente se hace alguna anotación? Número 1, en nacimientos múltiples, en partos múltiples. Antiguamente, en partos múltiples, se levantaba, fíjense increíblemente, un acta por los 4, por los 2, o por los 4, o por los 5 hijos que habían nacido en ese momento. Entonces encontrábamos que el niño se llamaba, por decir, Pedro, Pablo y Luis Ramos García. Imagínense, entonces esa misma acta servía para Pedro, para Pablo y para Luis. Hoy por hoy, si nos encontramos con esa situación, el reglamento establece un procedimiento muy sencillo, para que lo analicen en el artículo 50 ter, donde se puede llevar a cabo la desincorporación y el juez, en este caso se hace en la oficina central, se va a levantar un acta por esos 3. Y se da muchísimo, muchísimo todavía, digo, en partos múltiples. Entonces ya tenemos, señores, las actas de nacimiento, las actas de reconocimiento que regula el 369 en cualquiera de los procedimientos donde se ordena el levantamiento o bien acudir al registro civil, y las actas de adopción, reitero, en términos de los numerales 86 y 87, pues vamos a levantar todas estas, un acta de nacimiento. Ahora viene la reina de las actas, yo siempre decía, a mí me fascinaba casar, que es el acta de matrimonio. Las actas de matrimonio que es importante que lo diga, y eso hago siempre hincapié. Cuando aparece, cuando se crea el registro civil, estamos hablando en 1859, también se crea, fíjense, el registro civil fue el 28 de julio de 1859, a través de la ley orgánica, donde diversos, nomás para cultura jurídica, ustedes pueden analizar qué requisitos, jueces del registro civil, pero en ese paquete, que lo que conforma las leyes de reforma, quitándole todo el poderío a la Iglesia Católica, el 23 de julio de 1859, de ese mismo año, se establece y nace la ley de matrimonio civil. La ley de matrimonio civil, que antiguamente, si lo vemos de acuerdo a los cánones del derecho canónico, pues vamos a ver que lo consideramos sacramento, un sacramento. Al establecerse esta ley del matrimonio civil en 1859, ya lo considera un contrato. Mismo principio que ustedes lo analizan, nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, antes de las reformas del 1990-92, no recuerdo la fecha, hablaba de que el matrimonio era un contrato. Ahí les dejo de tarea, y no es el tema de hoy del matrimonio, pero lo regulaba constitucionalmente como un contrato, basándose incluso en este matrimonio civil. Y esta ley del matrimonio civil de 1859, en su artículo 15, nos regulaba unas famosas frases que en todo la llamada epístola de Melchor Ocampo. Durante muchos años, por costumbre, aclaro, porque si nos vamos al primer Código Civil de 1870, ahí no les decía a los jueces u oficiales del registro civil que dieran lectura al momento de casarse de ese famoso discurso muy bonito, donde decía parte bonita, pero parte algunas cosas que no muchas mujeres hoy por hoy es anacrónico, por eso de que la mujer debía ser abnegada y sumisa para no despertar la parte brusca, irritable y dura propia del carácter del caballero. Imagínense qué terrible. Entonces, esa famosa epístola de Melchor Ocampo, amén, que en los años 50, 60, 50, Adolfo Ruiz Cortines, en una conferencia que dio en Chile, pues dijo que siguieran ahí los jueces leyendo, y fue costumbre, reitero, no lo establecía nuestra norma jurídica. Nuestra norma jurídica nos decía
les decía, y así en el artículo 102, la forma en que se tenía que llevar a cabo los matrimonios, decir los derechos y obligaciones que nacen de este acto jurídico o de esta institución, dar algunas, pero era costumbre, amén de que muchos, y me incluyo, los leían esa famosa, y nos los decían de memoria, donde la mujer tenía que ser abnegada y sumisa. Entonces el matrimonio, obvio, el matrimonio en muchas épocas fue costumbre de que les leyeran ese famosa epístola de Melchor Ocampo. Sin embargo, ya después, para que no quedase duda, en el 2006 me acuerdo perfectamente que nos llegó una circular por órdenes del director y dice, omitan, ya no lo hacíamos, al grado que su servidora no se la aprendió de memoria, porque no puedo repetir algo que no me nacía. Entonces, hoy por hoy, jóvenes, señores, quiero decirles que el matrimonio nos pide ciertos requisitos. Para el levantamiento del acta de matrimonio, pues tenemos que llevar, amén de los requisitos formales, que es un acto solemne, también los requisitos formales y la solemnidad que se le debe dar el caso, pues tenemos que acompañar las actas de nacimiento de los futuros contrayentes, se tiene que acompañar su identificación, tiene que prever, todos esos documentos, requisitos de forma. Pero de fondo también tenemos que hoy por hoy se tiene que exhibir a la solicitud, que la podemos bajar por internet con esta modernidad, el certificado del famoso registro de deudores alimentarios morosos, el famoso REDAM. Entonces, desgraciadamente, y eso no es tema de hoy, pues yo creo que pocos están inscritos en este famoso registro de deudores, que regula el 323 octavos y novenos. ¿Por qué? Porque muchas veces el dejar de pagar alimentos por más de 90 días, según lo reza, los jueces del órgano jurisdiccional debían girar el oficio al registro civil, que es el encargado de expedir este certificado del famoso REDAM. Entonces, también quiero comentarles, esto resulta interesante, se incluyó en las últimas reformas en los últimos años un curso prenupcial. ¿Y qué temas toma este llamado curso prenupcial? Número 1, contiene 7 puntos importantes, desde mi opinión. La prevención de la violencia familiar. Se tiene que tratar, es dado por personal de la oficina central o bien de los jueces del registro civil, de los 50 jueces. Ustedes van a solicitar, me quiero casar, y recuerden que hoy por las reformas que causó en su momento mucho pues, molestia para ciertos grupos conservadores, en las reformas que surgieron el 29 de diciembre del 2009, al menos en la Ciudad de México, cuando se reforman los artículos 146, 291 bis y 391, y entre otros, en relación al mal llamado matrimonio igualitario. Entonces, hoy por hoy sabemos que es la unión de dos personas. Entonces, la unión de dos personas, eliminando ese concepto antiquísimo y esos fines del matrimonio que era la procreación, dando lugar a este matrimonio igualitario. Entonces, al darse este cambio, pues obvio, resultó necesario también establecerse ciertos cursos, como es la prevención de violencia familiar, la salud sexual y reproductiva, porque también versa este curso prenupcial, la planificación familiar, la llamada, y que estamos ahorita, equidad de género, porque si nos vamos con legislaciones anteriores, pues siempre la mujer la consideraban la ama de casa, ¿no? Donde la mujer estaba a cargo de la crianza, y hoy por hoy somos iguales. Las relaciones de pareja, que es importante que se tomen en cuenta, los derechos, deberes y obligaciones que nacen de esta hermosa figura llamada el matrimonio. Y obviamente los regímenes patrimoniales, es decir, las llamadas capitulaciones matrimoniales. Y por último, al fin, los fines del matrimonio. Entonces, una plática que desde mi opinión, que no se da, y perdón, y le mando un cordial saludo también al director, pero creo que no damos debido cumplimiento a ese curso prenupcial, porque es de un ratito, casi creo que se los dan en media hora, y hablar de temas de planeación,
de prevención de violencia, de equidad de género, relaciones o derechos y obligaciones, es bien difícil, ¿no? En media hora. Entonces, una vez cursando, entre comillas, impartiendo este curso, teniendo esta constancia, ahora sí, ya se da con estos documentos, los exhiben, reitero, sus actas, su identificación, comprobante. Algo que también quiero aclarar. Antiguamente se pedía, si eran extranjeros, autorización para llevar a cabo ese matrimonio. Hoy por hoy, que no se ha actualizado el reglamento, al menos en la Ciudad de México, no es necesario ese permiso expedido por la autoridad competente. Antes sí requeríamos el permiso, su legal estancia. Ahora simplemente un extranjero que quiera contraer matrimonio, si es necesario, sin duda alguna, su acta de nacimiento, debidamente apostillada o legalizada. Y si es en un idioma distinto al que se habla aquí, obvio que se requiere la traducción correspondiente por perito traductor. Antiguamente yo también, cuando registraba niños de extranjeros, increíblemente, señores, y regresándome un poquito al de nacimiento, abogados, abogadas, pues sí iba yo y requería yo, oiga, no puedo registrar al bebé, siendo un derecho, ahora sí que un derecho fundamental, el llevar un nombre. ¿Y quién se lo va a dar? El acta de nacimiento. Entonces, si eran ilegales, no podía registrar a los niños, porque necesitaba su legal estancia. Hoy, por la expansión de derechos humanos, y aplaudo mucho esto, sí, el niño tiene derecho a llevar un nombre, una identidad. También otra situación que muchos jueces, yo sí lo aplicaba, el artículo 47, si mi memoria no me falla, del reglamento, eran niños teniendo niños. Sabemos que un niño, decían, es que quieren a los padres, no se requiere. Un niño puede registrar a su niño. Entonces, ahí lo vemos en el artículo 47, pero mucha gente por la Convención sobre los Derechos de los Niños, por tratados internacionales, pero todavía estábamos en aquel entonces, literalmente, empezando a velar por esos derechos tan importantes que son los derechos humanos. Entonces, volviendo al matrimonio, entonces se les requiere sus actas, identificación, comprobante de domicilio, sus cursos de prenupcial, su certificado de REDAM, que ahí ya la persona va a decir, pues si está en el buró, en el REDAM, en el registro de deudores alimentarios morosos, pues allá, pero no que no pueda casarse, simplemente es para que sepas qué persona, ahora con qué persona te estás casando. Pero pues muchas veces hacemos letra muerta y pues como decía la gente, ¿no? O decimos las mujeres cuando estamos enamoradas, no importa, conmigo va a cambiar. Señores, no cambiamos. Así nacemos y así morimos. No es cierto, ¿eh? Pero volviendo. Entonces, este es el caso del matrimonio. Teniendo estos documentos, pues el juez del registro civil hace esto, es un acto solemne, lleva a cabo el acto jurídico a través de pues la lectura, si lo reza el 102, el juez dará lectura textual al contenido del acta de matrimonio, le dirá sus derechos y obligaciones y los declarará unidos en legítimo matrimonio. Vean qué bonito es el 102. Y se incluyó hoy por una profesora, y aplaudo, de nuestra universidad, los llamados votos matrimoniales, es decir, la lectura de ciertos votos. Yo cuando fui juez, la verdad, yo tardaba y me gustaba tanto casar, que de 10 parejas en broma casaba yo 11. No era tan bonito, porque no tan solo les leía, mi compromiso era, mi obligación era dar lectura textual al acta. Sin embargo, yo creo que un acto tan bonito como es el matrimonio, pues les decía aparte lo que estaban celebrando, amén de decirle también las capitulaciones y la trascendencia que tienen esos convenios en relación a sus bienes, pues sí, así hay una especie como de votos matrimoniales. Hoy por hoy sí lo hacen y creo que es una reforma interesante, porque es un acto bonito. Una vez que se lleve a cabo, firman, y ojo, en el reglamento dice, podrán los contrayentes tener testigos de honor.
Pero si ustedes analizan este documento, el acta de matrimonio, o su copia certificada, que es lo que tienen las personas, de su acta, no va a aparecer la firma de sus testigos, porque no se requiere. No puede el juez hacer que firmen. Quizás firmarán en otro documento. A veces nosotros elaborábamos un acta que no tenía ningún valor o eficacia, se los dábamos a los contrayentes, además para recuerdo, pero en el acta nada más aparecen las huellas de los contrayentes y la firma de los mismos, y la firma, obviamente, por ser un acto solemne, del juez o oficial del registro civil. Entonces, vean la importancia. Entonces, ¿qué más les puedo decir? El artículo 71, si ustedes lo ven del reglamento, donde nos dice el permiso de legal estancia y todo, ya no es necesario, es letra muerta. Entonces, para que ustedes lo sepan. Otro acto que se plasma, y creo que ustedes me indican, voy más rápido, porque sé que tengo poco tiempo. Otro acto que se celebra es o mejor dicho, que se lleva a cabo en el registro civil, es el divorcio administrativo. Ojo, el divorcio administrativo, si el juez del registro civil sí va a expedir un acta de divorcio administrativo. Antiguamente eran dos comparecencias, bueno, la presentación del documento de la solicitud y la ratificación en un término de 15 días. Hoy, con el libre desarrollo de la personalidad que hemos hablado mucho, y les digo a mis alumnos, váyanse al caso ELFES, vean ustedes con ese libre, solamente una cita, acuden y rapidísimo, divorcio administrativo, que no tengan hijos, en fin, los términos que regula el 272. Otra innovación que a mí en lo personal ya no me tocó, dejé de ser juez del registro civil, y quiero abarcar, esto es importante, las actas de concubinato. Las llamadas declaraciones en un acta de existencia o cesación, esto es importante. El juez de registro va a establecer, declarar existente, es una mera declaración, no se requiere testigos. Un juez de registro civil aquí en la Ciudad de México, ¿qué le va a necesitar? Que acudan los dos. Los mismos requisitos que el acta de matrimonio. Los mismos, identificación, comprobante, la constancia de inexistencia de matrimonio, que esto es importante también, que no estén casados. Eso es lo que les pide, según reza el 291 bis, para que lo vean. Entonces, una vez documentos públicos o privados que acrediten que tengan aquí en la Ciudad de México más de 2 años viviendo juntos. No requieren llevar testigos, pero sí es importante porque me he encontrado con muchas personas que me dicen, oiga, es que quiero ir al registro civil para que me levanten mi acta de concubinato porque falleció y me la pide el IMSS o alguna autoridad para las prestaciones laborales. No. Para el que el juez del registro civil le expida esas declaraciones de existencia de concubinato, tienen que ir los dos. Los dos manifestar eso con sus identificaciones, con los documentos que acrediten o bien si tienen un hijo, o bien 2 años de vivir con sus comprobantes de domicilio que viven el mismo. Falleciendo uno de ellos, no es ante una autoridad como es la administrativa, el registro civil. Ya será, en este caso en la Ciudad de México, los 10 juzgados orales familiares. Esto es importante que les aclare, falleciendo alguno de ellos. Otra acta importante que también, y me voy más rápido porque sé que cuento con poco tiempo, son las llamadas actas de defunción. Aquí sí quisiera hacer hincapié que lo que hace, esto normalmente lo hace trámite los servicios funerarios. Cuando ustedes contratan, y he visto con la pandemia últimamente algún servicio funerario, sí es importante, yo sé que son momentos difíciles para todo ser humano, algún familiar, pero sí encárguenle, por favor, a uno de las personas cuando van a hacer el levantamiento, que revisen el acta. Porque el certificado de defunción que expide el sector salud. ¿Por qué? Porque el juez del registro civil se basa en ese documento, así como el certificado de nacimiento lo vacía en el acta de nacimiento, en el de defunción, y muchas veces al llenado del certificado de defunción que expide el sector salud, le ponen ahí otro nombre de la concubina, otro nombre de la esposa, y después viene el trámite, digo que entiendo perfectamente, de aclaración. Evitémonos ese
ese procedimiento meramente administrativo, porque a lo mejor no aparece la señora, la esposa, es Petra López y le pusieron María López. Entonces hay ciertas diferencias y entonces ahí es donde vemos, amén de que están pasando por este luto, nuevamente ese procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez del registro civil? Simplemente al levantamiento del certificado va a sentar. Aquí, a través del juez del registro civil, según lo establece la ley, se tiene 24 horas para expedir. Una vez que se lleva a cabo el acta, el certificado que dice el sector, el juez tiene obligación de expedir la orden de inhumación o cremación, según el caso, para el que lo ordena y que se expida el acta de defunción. ¿En qué casos no se ordena la cremación? Lo que denominamos cuando existe causa jurídica, causa legal. Aquí en defunciones o en hechos o en muertes violentas, en muertes fuera del domicilio, que se consideran violentas, ahí sí se hace una anotación del número de averiguación previa y obviamente, o de la carpeta de investigación, y obviamente no se puede dar la orden de cremación. Los jueces incurrirían, sin duda alguna, en un ilícito. Eso es en relación a las defunciones. Las rectificaciones de cualquier acta. No sé cuánto tenga de tiempo, maestra Yadira, yo sé que contamos con poco tiempo. Sí, no, de hecho, bueno, tendríamos, híjole, siempre ¿Unos 10 minutos? Lo digo a Sí, por favor, y ahorita ya le empiezo a dar las preguntas, doctora. Claro que sí. Bueno, rapidísimo. En relación a lo que nos habla, si ustedes analizan el artículo 35 de nuestra codificación de la Ciudad de México, aclaro, nos habla, dice, la rectificación de cualquiera de estos actos. Pues ahí nos vamos al 134, que puede darse por rectificación por falsedad, cuando el hecho no sucedió, por enmienda, cuando se varía algún dato de nombre, un dato esencial que afecte el estado civil, la filiación, incluso el sexo, nacionalidad o la identidad. Y por último, también tenemos por errores, que pueden ser incluso ortográficos o mecanográficos. Entonces, en este caso, vamos a acudir con las reformas de los últimos años, no recuerdo ahorita, a un procedimiento que se hace ante el registro, ante la oficina central. La oficina central nos va a pedir en términos del 135 cuándo da lugar esa rectificación. Reitero, por falsedad, cuando se alegue que el hecho no sucedió. 2, por enmienda, un dato esencial, y por existencia de errores ortográficos y mecanográficos. Aquí el reglamento nos establece cuál es el procedimiento. Ustedes llegan a la oficina central y quienes pueden llevar a cabo esta rectificación. Sin duda alguna, el registrado. Yo soy Rosalía, me pusieron Rosalía Perla, pues también. En el caso del matrimonio, pues algunos de los relacionados, los herederos, quien ejerce la patria potestad, lo hacen a veces a través de un mandatario. Y ahí sí, fíjense que esto son datos necesarios porque lo que se pretende hacer es adaptar, ajustar nuestro acta a la realidad jurídica social. A veces, por ejemplo, yo toda la vida me han dicho Rosalía Ramos García, pero si ustedes ven mi acta, a lo mejor tengo Rosalía María de la Concepción, no sé qué tanto, que muchas veces, o bien una I copulativa que entrelaza los apellidos. En este caso no existe fundamento, entonces hacemos todo un trámite meramente administrativo, fundándonos en el artículo 98 bis, acompañamos el formato de solicitud que lo bajamos por internet, podemos exhibir del mandatario, una copia, así lo dice, una copia certificada de reciente expedición del acta a rectificar, todos los documentos, todas las documentales públicas y privadas, incluso las fe de bautismo, qué sé yo, de diferentes etapas de la vida, y donde yo acredite que toda la vida, por ejemplo, en mi acta aparece con ese nombre tan largo, pero todo desde la primaria, secundaria, pues me he presentado como Rosalía Ramos García. Entonces, ahí puedo solicitar ese cambio, esa rectificación.
cuando son esenciales, ¿no? Y si la autoridad administrativa, como es el registro civil, solicita testigos, pues también, pero eso se lo dejamos, es un término rápido. Yo sé que hoy por hoy, y ustedes me dirán, no quiero también encerrarme en mi burbuja en los últimos 2 años o año y medio que han sido víctimas de esta enfermedad, de esta pandemia, pues sí los trámites se han tardado. Algunas veces hoy por hoy, también esta rectificación la pueden ustedes hacer por línea. Entonces vean ustedes la importancia de estos medios tecnológicos, ya que se nos facilita ver. Me decía una persona la semana pasada, oiga, abogada, es que ahorita nos están atendiendo en grandes filas, sí. Grandes filas sí hay, pero también existen los kioscos. Recuerden que hace muchos años, para ser más específica, en el año 2008-2010, se llevó una labor titánica por parte del registro civil, la captura histórica de todo el acervo. Entonces se capturó, hoy, y antes yo me acuerdo cuando era juez, tenía que firmar muchísimas actas. Hoy existen diversos candados y la firma es a través de códigos de barra. Entonces es dificilísimo falsificar un documento como tal. Entonces esas son las facilidades. También quiero decirles que el año pasado les recordé que el nacimiento se tiene que registrar para no considerarlo extemporáneo dentro de los 6 meses. Todo el año pasado, derivado de la pandemia, porque muchos juzgados del registro civil estaban cerrados, no se consideraban no extemporáneos, pero este programa venció a partir ya de agosto. Entonces, sí, ahorita se requiere los 6 meses. Entonces, si nace el niño, sí tienen ese término para registrar a los niños. ¿Qué otra función desempeña también el registro civil? El registro civil también lleva a cabo las inscripciones que declaran, modifican el estado civil y capacidad legal de las personas, ya sea declaración de ausencia, acuérdense ustedes, la tutela, cuando se da el divorcio. Cuando se da el divorcio judicial, llámese divorcio unilateral que se ventila en los juzgados familiares en los 42 o en los 10 en forma bilateral, pues se hace el juez, el órgano jurisdiccional, va a remitir al juez como autoridad ordenadora, remite como autoridad ejecutora el registro civil y hace ahí sí el juez una mera anotación, no en el caso del que les comentaba del divorcio administrativo, que ahí sí se va a expedir un atestado, un acta de divorcio administrativo. También el caso de una pérdida o limitación para administrar bienes. Esas anotaciones a veces se hacen en el acta de matrimonio o a veces en el acta de nacimiento y ahí la autoridad tiene 8 días para remitir esas copias de esas constancias o copias certificadas de toda la ejecutoria para llevar a cabo. ¿Qué otros actos se inscriben? Que esto es importante. Pues lo que les comentaba yo, el registro de deudores alimentarios, el REDAN, el cambio de régimen patrimonial, que tiene un costo. Cuando muchas veces nos casamos bajo el régimen de separación de bienes y queremos hacer el cambio a sociedad conyugal o viceversa, qué sé yo, ahí sí, hoy por hoy son 2.614 pesos el cambio de régimen patrimonial. Otro acto que debe inscribirse, que se me estaba pasando, es la inscripción de actos celebrados en el extranjero por mexicanos. Muchas veces la gente dice, oiga, es que quiero registrar aquí, yo soy mexicana, tú me casé con un extranjero, y vamos a irnos a Argentina, o qué país que ustedes gusten y manden. Allá está registrado mi niño. Quiero ahorita, ya nos venimos para México y queremos registrarlo. No se registra. Lo que se lleva a cabo es la inscripción de ese acto celebrado en el extranjero por mexicanos. ¿Tiene un costo? Sí. Hoy por hoy, si memoria no me falla, son 1,305. Ustedes pueden ver en la página del gobierno de la Ciudad de México las claves, así como sacamos las licencias desde el 58, clave 58, que es registro de nacimiento. Se me olvidaba algo también decirles. Es que son tantas cosas que tengo que decirles. En el cuestión de nacimiento, cuando una persona registra a un niño, la primera acta por artículo expreso constitucional es gratuita. Yo lo hacía, cuando era personas de escasos recursos, y yo en la novena que estaba en Tacuba,
pues mucha gente acudía a registrar sus bebés y no tenían dinero, ¿eh? Entonces yo la primera acta, la verdad, sí sé, porque por eso decía yo, esta noble institución. Tenemos un acercamiento, el registro civil es una institución hermosa. ¿Por qué? Porque tenemos un acercamiento hacia a las personas. Ahí sí podemos decir que somos servidores públicos, estamos al servicio, el juez, los funcionarios, tenemos que servirles, para eso estamos. Y una forma de ver a la gente que a veces acude con 5 niños, porque el señor se fue a Estados Unidos y no ha registrado porque el apellido de García tan pomposo, ¿cómo lo va a registrarlo? Quiere que lleve el apellido de García. Y decía yo, pues, es que no tengo ni dinero para llevar a cabo, es gratuito. No les tienen que cobrar nada, son trámites. El matrimonio, sí. El registro de nacimiento, cuando queremos que el juez vaya a nuestro domicilio, pues sí tiene un costo. Eso sí, cuando queremos que un juez de Azcapotzalco vaya a la Miguel Hidalgo, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, pues tiene otro costo. Pero también nos olvidemos que en tratándose de grupos en situación de vulnerabilidad, aún un niño que esté en un hospital y si quieren a un juez, existen módulos y ellos no les tienen que cobrar nada para llevar a cabo ese registro. Hay dispensa por parte de ello. Por último, si me lo permiten, hay muchos temas, pero el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reconocimiento de identidad de género. Aquí este es un procedimiento, esto que levantó mucho trámite, recuerden que esto es importante. Aquí se va a levantar una nueva acta por reconocimiento de identidad de género. Es un procedimiento administrativo, es una solicitud, pero según reza también nuestro Código Civil, que debe ser como requisito mayores de edad. Sin embargo, quiero invitarlos, abogados, a que vean ustedes una opinión consultiva, la 24/2017. Esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que es importante que algunos amparos se han ido y los han ganado, para que también los menores de edad, evitando todo el procedimiento que regula el Código de Procedimientos Civiles, en tratándose de menores, para el cambio de una identidad de género, lo podamos omitir. Entonces yo creo que el Estado mexicano ha sido respetuoso incluso con opiniones de la Corte, amén de la jurisprudencia y del bloque de regularidad, que no es el tema, y es importante que sepan que el levantamiento de una nueva acta por reconocimiento de identidad de género que establece el numeral I, que es exclusiva del registro civil, pues él nos dice que es la solicitud, la comparecencia ante la persona manifestando, con la mera manifestación bajo protesta de decir verdad, que es su convicción personal, fíjense que esto es importante, de percibirse de un género distinto al que aparece en el acto, pues ahí sí podemos decir, yo me percibo, yo soy mujer, pero me percibo distinto, sin hacer ninguna operación, sin nada, me pueden dar, es un trámite de 15 días, donde se realiza, se une un comité, entre ellos de CONAPRED, en fin, de derechos humanos, el registro civil, y mediante acuerdo se expide el acta de nacimiento por reconocimiento de identidad de género. Pero reitero, analicen ustedes la opinión consultiva 24/2017. Creo que de manera genérica, maestro Miguel Ángel Beltrán, he dado un panorama genérico. Sí me gustaría contestar algunas preguntas, porque a lo mejor quedaron algunos temas. Fue muy amplio, porque de veras quiero comentarles que el registro civil, hablar en 40 minutos, quise ser lo más extracta en el tema, pero sí es un tema bastante interesante. Y creo que los alumnos o cualquier persona que nos escuche, pues puede tener dudas al respecto. Y con gusto, de veras es un placer enorme que me hayan escuchado. Y si hay dudas, me gustaría, maestra Huerta, maestro Beltrán, estoy para servirles. Agradezco y aprecio. Al contrario, muchísimas gracias, doctora. Hemos estado pendiente. La realidad es que nos dio todo un recorrido desde las actas de nacimiento hasta estas de reasignación de concordancia sexogenérica, que bueno, entrar al que estudie cada una de estas figuras, la realidad es que
es abundante. Y yo me parece, salvo la opinión de los otros maestros, la maestra Amada, el maestro Miguel Ángel, que tendríamos que dedicarle un programa por cada una de las actas, porque así con esta pequeña embarradita que nos dio, pues nos salieron más dudas, doctora. Entonces, agradecemos claro. muchísimo, muchísimo. Por mí encantada, más adelante podemos dar, porque sí hay, fíjense que hay muchos temas que quedaron en el tintero, hay muchas, me imagino que hay dudas, esperemos que no sean muchas, pero sí me gustaría con gusto, adelante, si estoy y si no, yo investigo, es lo de menos. Muchísimas gracias, maestro. Al contrario, y la realidad es que dado el tiempo, solamente me queda dar las gracias y pasarle pues el micrófono, maestra Amada, si gusta decir algo, maestro Miguel. Pues agradecerle a nuestra querida maestra Rosalía, doctora Rosalía Ramos, que nos haya acompañado el día de hoy. Ha sido maravillosa, excelsa, sí, realmente muy clara. Creo que ha sido en estas condiciones muy, muy clara. Muchísimas felicitaciones. Estuvimos viendo en Facebook. Muchas felicitaciones. Muchos alumnos de usted, por supuesto, allí muy puestos para escuchar a su maestra, gran maestra, y pues no me queda más que darle las gracias y decirle una vez más, bienvenida a su colegio, maestra querida. Qué amable, maestra Gaitán. De veras, ustedes son muy bondadosas, muy pródigas con sus apreciaciones y opiniones que inmerecidamente las tomo. Muchas gracias, de veras, de corazón. Gracias, Rosalía. Nos comió el tiempo, gran exposición. Y bueno, ojalá haya manera de que te hagan llegar las preguntas y las podamos contestar por Facebook. Eso nos va a ayudar muchísimo. No quiero robar más el tiempo. Muchas gracias a todos. Le aprecio, maestro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, a nuestro rector, a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamantes, y a usted, maestro Beltrán Lara. Es un honor, de veras, maestras. ¿Qué les puedo decir? Sentirme en mi casa académica es un gran honor. Sé que hay muchas dudas, con gusto las puedo contestar. Abarqué muchísimo, traté de irme muy rápido porque la verdad es un tema que me apasiona. Enhorabuena y les agradezco enormemente. Gracias por escucharme. Gracias, doctora. Un beso. Gracias. Gracias a todos. Buena tarde.